Hola, bendiciones mis hermanos y hermanas. Seguimos, gracias al Señor, meditando en su palabra. Hoy día vamos a leer el libro de Josué en sus capítulos 6, 7 y 8. Y comenzaremos con el capítulo 6 leyendo la conquista sobre Jericó y la famosa caída de sus muros. En el capítulo 6 explica particularmente que la tierra y sus ciudades son regalos absolutos de Dios para el pueblo de Israel. Israel no tomará Jericó por el hecho de poseer un ejército superior, la ciudad caerá en sus manos como un obsequio por parte de Dios. Es bueno insistir en algo que hemos venido recordando constantemente. Estas guerras son contra pueblos que su maldad ha llegado al colmo, naciones que sacrificaban a sus hijos pasándolos por fuego como sacrificio a Moloch. Estos practicaban el incesto, la homosexualidad y la zoofilia, entre otros pecados sexuales, sumada esto a la idolatría predominante que les caracterizaba. Dios es tardo para la ira e infinito en misericordia. Por eso es que esperaría él más de 400 años desde la promesa hecha a Abraham antes de aplicar su juicio contra estas naciones y al mismo tiempo cumplir con la promesa a Abraham. Leemos en Génesis 15:16 que Dios le dice a Abraham que en ese tiempo la maldad del amorreo aún no había llegado a su colmo, pero cuando esto pasara, a su descendencia serían entregadas estas tierras. Y ahora, en nuestra lectura, ha llegado ese momento. La destrucción de Jericó debe ser vista como un preludio y presagio de un juicio final que Dios impondrá a aquellos cuyas injusticias habrán llegado a su colmo en el fin de los tiempos. Muchas veces repetimos que tenemos al Dios de lo imposible, y en este capítulo 1 tenemos nuevamente un ejemplo de esto. Los dos primeros versículos describen un impresionante contraste. El primero dice que Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía y nadie entraba. En cambio, el segundo versículo dice que el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. La imagen es como la del joven David frente al campeón Goliat. Allí estaba Jericó con sus fuertes muros, espadas, lanzas, jabalinas y la reputación acumulada durante siglos sobre sus impenetrables muros. Pero a pesar de las desigualdades, el pueblo de Dios puede esperar una victoria segura. Al igual que David, cuando ellos actúan en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, las probabilidades carecen de significado, porque para Dios simplemente no hay imposibles. Bien nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios ha decidido que la conquista de Jericó sea de esta forma? Si bien sabemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, podemos ver de forma implícita tres razones importantes en esto: la disciplina, la paciencia y la fe. Cuando analizamos las vueltas a la ciudad, no era como un simple grupo caminando y conversando. El pueblo debía seguir una orden, una estructura, una forma en la cual Dios había ordenado al pueblo para que diera este recorrido. El pueblo debía rodear la ciudad durante 7 días. 7 sacerdotes debían llevar 7 trompetas de cuerno de carnero y estos debían ir delante del arca. El último día se rodearía 7 veces la ciudad para que luego todo el pueblo gritara a gran voz. Si se dan cuenta, seguir órdenes específicas y perseverar en esto requiere disciplina. Acá el primer punto. También quiero mencionar lo que podemos quizás notar como importante respecto al número 7. Es muy importante que no tomemos el número 7 como algo relacionado con la superstición, pero al mismo tiempo creo que es importante mencionar la repetición de este número en medio de nuestra lectura. 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días en marcha, 7 vueltas alrededor de la ciudad. En el séptimo día, nosotros vemos la importancia del número 7 como un símbolo de la totalidad, de la perfección. Al mismo tiempo, es llamativo porque serán 7 las naciones que se van a conquistar. 7 también está relacionado con la santidad de Dios. Recordemos que Dios definió que el séptimo día sería el día de descanso. El séptimo día era el día de descanso del Señor. En la creación es natural pensar que el 7 es un número especial para Dios y por lo tanto nosotros podemos reconocer un doble significado que tiene que ver con la totalidad o la perfección y al mismo tiempo con la santidad de Dios. Pero insisto,
es bueno recordar que no podemos tomar el número 7 como superstición. También veremos cómo este pueblo tenía que esperar día tras día en la promesa del Señor. Esto al mismo tiempo sería la muestra de la paciencia por parte del pueblo. Si el Señor decía 7 días, entonces el pueblo esperaría 7 días. Por lo tanto, acá vemos el segundo punto que tiene relación con la paciencia. Y cuando llegamos al tercer punto, quizás el más fácil de identificar, este tiene que ver con la fe. Es cierto, las paredes se derrumbarán por obra de Dios, pero Él quiere que Israel ponga toda su fe en Él antes de entregarle el regalo de la tierra. Como ocurrió en los días que pasaron al lado del río, que obligaron al pueblo a depositar toda la confianza en el Señor antes del milagro, así ahora durante estos 7 días de marcha alrededor del poderoso Jericó, Jehová hará que crean en Él. Cuando nosotros vemos que el autor de la epístola de los Hebreos pone énfasis en el aspecto de la fe en la victoria venidera, en Hebreos capítulo 11, nosotros leemos en el versículo 30 que dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La obediencia a los mandatos de Dios, eh, por medio de la obediencia a los mandatos de Dios, estos mostrarán su fe. La fe que el Señor requiere será fortalecida durante estos 7 días de un ejercicio físico y espiritual. La fe que los conduciría a aceptar la victoria prometida por Dios. La fe es esencial en la vida del creyente y muchas veces el Señor nos hace pasar por situaciones para justamente poder fortalecer nuestra fe. Acá tenemos un buen punto para meditar el día de hoy. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿cómo está tu fe? Quizás muchos diremos con un gran amén si es que nos preguntan si creemos en el Señor. Pero hermano o hermana, con una mano en el corazón te pregunto, yo sé que crees en el Señor, pero la pregunta es, ¿le crees al Señor? ¿Crees hoy en este Dios de lo imposible? Creo que debemos meditar en esto hoy día. ¿Cómo se encuentra nuestra fe? ¿Cómo se ve reflejada esta fe en medio de la paciencia, en medio de la adversidad? ¿Cómo está nuestra disciplina? Insisto, creo que hay una conexión importante entre la disciplina, la paciencia, la fe y la perseverancia. Nosotros sabemos y conocemos por medio de las Escrituras que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Por lo tanto, es muy importante la disciplina espiritual que estamos practicando el día de hoy, el poder leer y meditar en la palabra de Dios a diario. Cuando nosotros hacemos esto, lo hacemos con la paciencia necesaria y con la perseverancia que requiere, nosotros vamos a ver al final del proceso cómo nuestra fe se verá fortalecida. También en este capítulo vemos la promesa, el cumplimiento de la promesa a Rahab, quien había protegido a los espías del pueblo de Israel. Sobre este punto, el comentarista Matthew Henry dice, Jericó iba a ser un sacrificio solemne y espantoso a la justicia de Dios, sobre aquellos que habían colmado la medida de sus pecados. De esa manera, él señala de quién, como criaturas, recibieron la vida y a quién, como pecadores, había abandonado. Rahab no pereció con los que no creyeron, toda su familia fue salvada con ella, y así en la fe en Cristo. Esta trae salvación a toda la casa. Ella y ellos, con ella, fueron sacados como tizones de la hoguera, con Rahab o con los hombres de Jericó. Esa es la elección. Si recibimos o desechamos la señal de la salvación, es decir, la fe en Cristo, que obra por amor. Ese es el comentario de Matthew Henry, y por lo tanto también es un punto a recordar o a meditar en el cual nos vemos reflejados finalmente con esta salvación. Nosotros antes de llegar a Cristo éramos una criatura distinta, nuestro corazón pecaminoso quizás no era muy distinto a lo que hacía Rahab, pero hoy día nos gozamos, al igual como se gozó Rahab al poder ser liberada, hoy día nosotros nos gozamos de que fuimos rescatados y que hoy día hemos sido trasladados a una bendita promesa. Hoy día, hermano y hermana, debemos recordar que somos libres en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando llegamos al capítulo 7, vamos a ver la lamentable historia de Acán,
Vemos cómo la codicia llevó a pecar a este hombre y las horribles consecuencias que esto trajo. Muchos dicen que encuentran severidad en lo que leen en el Antiguo Testamento, pero justamente creo que aquí estamos frente a una historia, un relato que de esos que podríamos muchos encontrar un poco severo, pero es un relato que tiene un similar demasiado importante en el Nuevo Testamento y es la historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Por lo tanto, aquellos que puedan encontrar dureza en la historia relatada en el Antiguo Testamento, la pregunta es, ¿qué les ocurre cuando leen Hechos 5? En mi caso, por lo menos, veo mucha similitud en ambas historias y cómo la codicia finalmente lleva a la perdición del hombre. Pero al mismo tiempo, estas historias son utilizadas para que el pueblo entienda la gravedad y la maldad de su pecado y corrija finalmente y tema al Señor. Algo importante también a destacar en este capítulo número 7 que vamos a leer el día de hoy, vamos a ver la primera derrota en batalla por parte del pueblo de Israel. Esta derrota tiene un origen, no tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver justamente con el pecado de este hombre, de Acán, quien desobedeció a Dios y por lo tanto arrastró a todo el pueblo en su pecado. Es llamativo porque vemos en esto que Josué se lamenta ante Dios de una forma quizás un poco inesperada para tan gran líder como lo fue Josué. Pero acá también vemos algo maravilloso porque la Biblia acostumbra a revelar defectos de estos gigantes de la fe. En este caso fue Josué. Y una razón para esto es advertir que nuestra fe en los líderes, aún en grandes líderes espirituales, nunca puede ser absoluta. Los cristianos debemos recordar que incluso grandes líderes siguen siendo hombres falibles, necesitados de la gracia de Dios. Debemos recordar que nosotros debemos mirar a Cristo. Solo Jesús merece nuestra confianza absoluta. Y nosotros debemos recordar que es Él obrando en medio de nuestros corazones. Otro propósito es mostrarnos por medio de este relato su sola gracia, lo cual no es nuevo, sino que está implícito en todas las escrituras. La salvación proviene por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y no por las obras. No necesitamos entrar en la desesperación cuando tengamos una profunda sensación de haber caído y luego viene el remordimiento o la debilidad. Acá vemos en esta historia de Josué que los grandes héroes también flaquean en su fe, también se equivocan, pero también reciben el perdón por gracia mediante su fe en Dios el Salvador. No debemos olvidar que solo debemos, frente a cada vez que nos equivoquemos, cuando caigamos, solamente debemos acercarnos al trono de la gracia, confesar nuestros pecados y recordar que Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad y limpiarnos de ella. Amén. Finalmente, hermanos, hoy día cuando termine la lectura en el capítulo 8 vamos a ver la conquista de Ai. En esta conquista vemos cómo lo que ocurrió en la derrota en la primera batalla sirve como un elemento para generar una estrategia y ganar la guerra de forma definitiva. También vemos el cumplimiento de lo ordenado por Moisés una vez que estos tenían que cruzar el Jordán. Acá vemos el cumplimiento de lo que fue declarado en el último libro del Pentateuco. Así que, hermanos, los quiero animar hoy día a continuar con esta lectura, que pensemos en la importancia de la disciplina, de la perseverancia en lo que estamos haciendo. Tenga paciencia, hermanos, porque estoy seguro que al final de este proceso su fe se va a ver fortalecida y el Señor obrará en medio de nuestras vidas. Así que te animo, hermano, a continuar confiando en los planes del Señor.